Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y estoy muy contenta de poderlos acompañar en una emisión más de la mano de una mujer maravillosa que, para empezar, tiene un nombre precioso, además de ser una mujer con una esencia especial, es divertidísima y ya ustedes la van a conocer. Espero que la disfruten tanto como yo. Ella se llama Ludivina Bellot Huertas. Es diplomada universitaria en enfermería con un amplio recorrido en salud mental y especialista en técnicas psicológicas para el control del estrés. También es diplomada en socioterapia reconocida por el Goetheanum, diplomada en trabajo biográfico y tiene una formación en psicoterapia antroposófica. También es miembro fundador de la Asociación para el Trabajo Biográfico y fue presidenta durante 8 años, así que le damos la más cordial bienvenida. Qué alegría tenerte, Ludi. Muchísimas gracias por la invitación y el interés hacia mí y mi trabajo y bueno, feliz de estar aquí. ¿Por qué te pusieron este nombre? ¿De dónde viene? Pues mira, lo de Ludivina es todo una cosa larga y es que el nombre en origen era Luz Divina y era el nombre de la madrina de mi madre que se lo pasó a mi madre y que mi madre me pasó a mí, pero cuando a ella la confirmaron, un obispo decidió que Luz Divina solo podía ser Dios y entonces lo cambió a Ludivina. Y yo ya empecé siendo Ludivina. Y claro, como había 2 en casa, era un lío. Y entonces lo acortaron y a mí me llamaron Ludi. Entonces pasé de ser Luz Divina a Ludi. Y Ludi significa juego. Y a mí me pareció estupendamente. Poder jugar. ¡Qué maravilla! No, es que es un hombre hermoso, de verdad que sí. Entiendo al sacerdote que intervino, pero bueno, me parece. Un obispo, pero fíjate tú, es decir, bueno, ¿y esa chispa divina en mí, dónde la dejaba? Pues te la pusieron para jugar, ¿ves? La chispa divina. Sí, por eso debe ser que lo que más me gusta en el mundo es reírme. Claro, sí, que eres tan agradable y que tienes esto especial que se vibra y se siente, así que nos encanta. En mi otra vida tengo otra hija, le voy a poner así. Ah. Pues muchas gracias, en nombre de la saga de las Luz Divinas. Oye, y bueno, vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, pero me gustaría primero conocer un poco más acerca de ti, que nos digas cómo llegas a la antroposofía. Cuéntanos un poquito de esa historia. Verás, cuando yo tenía 18 años aproximadamente, oí hablar de una cosa que se llamaba antroposofía y a mí aquello me pareció una especie de secta. Me dieron unas fotocopias y dije, uy, esto no es para mí. Yo estaba entonces muy guerrera y así, y en absoluto era. Pero luego, cuando tuve una grave crisis de enfermedad y en aquel momento lo que vivía en el ambiente y lo que vivía para mí tenía mucho que ver con lo que llamaban los ácratas, ¿no? Y había una frase que decían, que paren el mundo que yo me quiero bajar un ratito. Y entonces yo busqué cómo bajarme del mundo y buscaba una comunidad agrícola, un sitio donde pudiera trabajar con lo que en aquel momento era mi profesión, que era la enfermería. Pero estaba enferma, estaba andando con muletas y buscaba algo especial. Y entonces alguien me habló de que desde la antroposofía se estaba pensando en hacer una comunidad agrícola que se llamaba Casa María. Y fui a ver qué era eso, me llevaron a conocer a Sandra Iste, que era la persona que era la impulsora y la que trajo la antroposofía aquí a España, y fui a verla y lo primero que hizo fue darme el libro de la teosofía. Y cuando yo lo leí me quedé absolutamente maravillada, porque era como que alguien había puesto en palabras cosas que yo de alguna manera había pensado así, y estaba tan encantada que yo quería salir a la calle y contarle a la gente que la vida tenía sentido. Porque era de repente como encontrar sentido a mi propia vida, ¿no? Incluso a experiencias que en algún momento me habían hecho sospechar de si no estaba loca del todo. Pues bueno, cosas como que de repente se armaban en
una especie de imagen. Y entonces empecé a estudiar y a buscar. Y ahí llevo 45 años, 46 estudiando. Me encanta que digas que cuando lo conociste pensabas que no era para ti. Lo mismo me pasó con mi marido. Bueno, ya hablaremos de los errores en la biografía si tenemos un sitio, ¿no? Como decía Santa Teresa de Jesús, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y vaya si escribe derecho. No es una broma para mi marido, pobre. Una broma seria, como suelen ser tantas bromas. Pero bueno, digo que sí que es cierto esto que dices tú, porque cuando uno lee algunos libros de Steiner, de pronto dice, ay, esto es como si justo hubieran puesto en palabras esto que yo también pensaba y que no sabía. Bueno, entonces llegas a este mundo de la antroposofía y te interesa mucho el tema de la biografía. Te llama la atención. ¿Cómo llegas a la biografía? Pues verás, así en lo formal fue en aquel momento con un grupo de los que llamaban jóvenes, entre los que estaba Karen Armbruster, Antonio Malagón y otra serie de personas, entendimos que a la sociedad antroposófica había que darle una renovación, fíjate ya. Y entonces preguntamos a un sacerdote de la comunidad de cristianos que venía y que nos estaba dando un tesoro de conocimiento, Monsieur Clockenbrin, que qué podíamos hacer para renovar la sociedad antroposófica. Y entonces él nos dijo que trabajáramos nuestra biografía y nos pusimos a ello, pero en realidad no sabíamos más que contarnos nuestra vida, porque no otra cosa no sabíamos hacer, ¿no? Y durante ese tiempo llegó una persona aquí a España a dar un seminario que se llamaba Guni Baldini y ella hacía un trabajo con los toxicómanos en una clínica que se llamaba Sivensberg y yo entendí que eso era como el trabajo que yo tenía que hacer. Había tenido los problemas de salud, abandonar la enfermería y buscaba un trabajo, una nueva ocupación, una nueva formación que estuviera a caballo entre la terapia y la pedagogía, pero no lo conocía en ese momento. Fíjate que a lo mejor Liebgut, que es el iniciador, llevaban desarrollando este trabajo apenas, pues no sé si llevarían 20 años, o sea, pero aquí no habían llegado las noticias de ese trabajo biográfico. Entonces yo, y antes te decía los errores de la vida, se me ocurrió un atajo para ir a esta clínica Sivensberg, donde yo entendía que me iba a formar para darle a la gente ese impulso que yo tenía, que era ayudarles a que encontraran el sentido de su vida, devolverles un poquito de entusiasmo para que lo buscaran. Y se me ocurrió un atajo estupendo. Y para ir a Alemania decidí que mejor iba a Suiza porque sabía un poquito francés y entonces que allí hacía socioterapia. Y eso hice, me fui a Suiza, hice socioterapia, pero no aprendí alemán. Y entonces cuando llegué a Alemania me pusieron, claro, como no hablaba prácticamente parole de alemán, pues era a ver qué hacían conmigo. Y me pusieron bajo el cuidado y el acompañamiento de Anita Charton, que era una persona, una psicóloga que había estudiado en la Sorbona y era la única persona que hablaba francés en la institución. Y entonces, porque tampoco había quien hablara castellano, y entonces ella estaba empezando a desarrollar y a conocer el trabajo biográfico. Y entonces fue cuando ella me dijo que estaba haciendo eso y yo dije, ¿y eso qué es? Y me dijo, pues si quieres lo mejor que hacemos es que lo hacemos contigo. Y empezamos a hacerlo conmigo y una de las personas que estaban en terapia allí dijo, pues yo lo quiero hacer, pero lo quiero hacer contigo. Y yo cuando me dijo eso casi me da un esperrente, pero de repente Anita, que siempre es una persona maravillosa y que siempre entiende que esas cosas que no vienen por nada, me dijo, hazlo. Y dije, ¿pero qué voy a hacer si yo no sé lo que hay que hacer ni nada por el estilo? Bueno, me dijo, tú ponte y hazlo. Bueno, con esta persona que me lo había pedido y con Anita pacté que si en algún momento me sentía del todo perdida, pues que podía salir corriendo a preguntarle a Anita cómo tenía que continuar. Y así empecé. Wow. Y entonces lo traes a España
Te conviertes en la pionera de la biografía en España. Pues sí, eso parece. Yo lo conocí con 33 años. Al año siguiente vine a España y intenté trabajar con lo que yo había aprendido en Centro Europa, porque había durado 6 años. Y entonces me conecté con el que entonces era una clínica que se llamaba Tobías y que dirigía un médico. Bueno, había varios médicos. Digamos que el director era Miguel Fraguas y una aritmista, Lucía Zorío, pero ahí estaban médicos como Ana López Barrasa, Cristina Conde y muchos otros terapeutas. Y entonces Miguel Fraguas fue la primera persona que me recomendó para hacer trabajo biográfico con personas individuales, porque ya sabes que el trabajo biográfico se puede hacer a nivel individual y grupal. Yo empecé con la primera persona que trabajé, era la persona que había iniciado en Madrid todo el movimiento de parteras en casa, fíjate, del nacimiento en casa. Fue una persona con cáncer y que falleció diciendo que se había curado. Entonces, desde esta clínica, al poco tiempo, se trajo a Gudrun Burkhardt y fue ella la que durante 8 años dio seminarios para médicos, terapeutas. Bueno, yo estuve ahí todo ese tiempo y en el 91 con Carmen Flores y con Cristina Conde nos atrevimos por fin a hacer algún grupo. ¡Qué maravilla! Bueno, y entonces, para que nos quede más claro a las personas que nunca hayamos escuchado el tema de la biografía, que aquí en Palabra tenemos algunos programas, pero por si es la primera vez que nos acompañan, me gustaría que nos contaras brevemente qué es la biografía para entenderla mejor. La biografía es el caminar que ha hecho el aspecto espiritual del ser humano en esta vida y en todo el periplo anterior a esta vida y lo que hará en el periplo posterior de esta vida para su evolución. Y lo que yo encontré fue el trabajo biográfico, es decir, encontrar un modo, una manera de ayudar a que las personas pudieran hacer una observación de su propia biografía. Eso es el trabajo biográfico, observar cómo ha sido mi caminar, dónde soy yo diferente a los otros e iguales a los otros, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis deficiencias, cuáles son mis creencias, qué cosas creo que tengo que cambiar, qué cosas tengo que frenar, ¿no? Porque si conozco, puedo tomar más decisiones libres y eso es lo que posibilita el trabajo biográfico. Siempre estamos ahí entre medias de la necesidad y de la libertad, ¿no? Entonces, si me conozco más, puedo elegir un poco más libremente. Claro, qué importante esto que dices, hacer el trabajo biográfico obviamente de la mano de expertos, de especialistas y ser consciente de mis debilidades, mis fortalezas y qué puedo hacer con ello, ya sea para mejorar, para crecer. Siempre está esa posibilidad, como dices, ponemos todo sobre la mesa y tú observas y decides si continúas así, si quieres hacer cambios, ¿no? Entiendo que es claro, así. O te quedas así. A veces, ¿no? Lo nuevo nos resulta desconocido y nos da tanto miedo que no somos incapaces de hacer ese salto en el vacío, sin darnos cuenta que no es vacío, porque están todas las entidades espirituales ahí ayudándonos y sosteniéndonos, pero a nosotros, ¿verdad? Lo de la nada, que nos lo creemos, pues nos hace un nudo en el estómago y no. No quiero. Claro. Sabes que sobre todo observaba mucho en algunas personas que tienen la creencia de yo soy así, estoy hecho como si fuera un objeto, como una silla, ¿no? La silla es así, ya no se va a modificar. Entonces yo soy así y así me quedé. O sea que hacer este esfuerzo de transformar una parte de mí que quizá yo pueda hacerlo conscientemente, pues como que digo, no, mejor no. Fíjate, yo soy así, lo decimos, lo experimentamos todo desde la impotencia, la mayor parte de las veces, ¿no? Es lo que decimos cuando creemos que no vamos a poder cambiar. Y lo que se nos olvida es que mientras que estemos vivos vamos a estar cambiando.
ni siquiera lo más físico, lo mineral permanece del todo quieto, pero ya no te cuento aquello que está vivo. Es que no hay forma de detener la vida, ¿sabes? Pero cuando decimos eso, lo decimos en la creencia de que esto es así y ya no se va a poder mover. A veces lo decimos como una excusa, como una justificación, y otras veces lo decimos como una defensa de no me toques los pendientes. Eso, muy bien, Ludi, tú muy educada. Me ha costado, me ha costado. Claro, sí es así, es muy curioso. Bueno, a mí me llama la atención porque es como si pensáramos que somos un objeto ya terminado y siempre estamos en movimiento, creando, viviendo, siendo, o sea que... Claro. No Fíjate, es que nadie que en su sano juicio puede creer que me quedo como estoy todo el rato. O sea, es que no. Es que nos lo dice el espejo todas las mañanas, y ya no te quiero ni contar a nivel interno, ¿no? A lo largo del mismo día es que somos de muchas maneras diferentes, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de Ortega de yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, a veces confundimos el yo con la circunstancia, y es con la circunstancia la que creemos que no puede cambiar. Claro, es cierto, que es fascinante poder observarlo y entenderlo, y bueno, por eso yo creo que el trabajo biográfico es interesante para saber dividir esa circunstancia de lo que yo soy, ¿no? Claro, fíjate si es importante, ¿no? Que es una especie de avance de lo que vamos a hacer en la vida post-morte. Lo primero que hacemos, ¿no? Y que nos cuentan las personas que han pasado por episodios de muerte aparente, creo que lo llaman, ¿no? Es que lo primero que pasa es una revisión de la propia vida en una imagen, ¿no? Entonces, si nosotros en esta ya estamos dispuestos a empezar a hacer esa revisión, pues trabajo que vamos adelantando. Claro, mejor, sí, es cierto. Claro. Eso. Bueno, y entonces ahora nos traes un tema que me parece además así súper guau, porque yo nunca había escuchado esto de la biografía nocturna. ¿Qué quiere decir esto de la biografía nocturna? Que nos llama tanto la atención porque, claro, como te decía, biografía, hemos hablado de ese trabajo y demás, pero la biografía nocturna, ¿cómo es esto? No es nada nuevo, lo conoces de sobra, quizá no con ese nombre, pero sí que nosotros cuando pensamos en nuestra vida tenemos que pensar que al menos un tercio de ella corresponde al tiempo que pasamos durmiendo. Algunos más, para algunos menos, pero a lo largo de nuestra vida en la Tierra hay como una tercera parte donde lo que nos está pasando es que tenemos vida nocturna, no diurna. Y si aplicamos lo que decía de esa observación de la biografía, ¿no? De que hacemos en el trabajo biográfico, sería intentar desarrollar los instrumentos que nos permitieran llegar a entender, a comprender y a tomar en cuenta lo que pasa durante ese tiempo en el que estamos en un estado de conciencia diferente que el que estamos durante el día, que es en el estado de conciencia del sueño o del dormir sin sueños. Y bueno, lo que hacemos en ese tiempo es estar en el mismo lugar que estamos antes de nacer y después de morir, y es en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo podemos llegar a captar, a tener instrumentos que nos ayuden desde ese conocimiento para la vida de todos los días? ¿Lo he explicado bien? Sí, no, pero es que me quedo pensando entonces ahora, ¿cómo hago yo ese trabajo? Porque bueno, has dicho que hay gente que duerme sin soñar o no son conscientes, y sí es verdad, yo conozco gente que dice que nunca recuerda lo que ha soñado. Poner ahora aquí esto de que vamos a ese mundo donde venimos antes de nacer y a donde vamos después de morir me parece increíble. Sí que lo es, ¿no? Fíjate, todos nosotros durante el tiempo de la noche pasamos por periodos donde no soñamos tampoco. Eso que tiene que ver con la inconsciencia. Y cuanto más profundo es el sueño, más alto vamos a esas esferas que llamamos espirituales. Necesitamos ir ahí cada día para reponernos del desgaste que supone la vida cotidiana, ¿no? Lo que nos cuenta Steiner y que choca con lo que tenemos conocido por las ciencias tradicionales es que decimos nos vamos a dormir porque estamos cansados, y lo que él nos cuenta no es eso, sino que necesitamos volver al mundo espiritual para renovar nuestros cuerpos, nuestras envolturas, y es por eso que nos sentimos cansados, ¿no? Entonces es imprescindible cada noche ir ahí, y va a depender
del estado de conciencia que tengamos en cada momento lo que somos capaces de recordar o traer de ahí. Podemos ir poquito a poquito desarrollando órganos que nos permitan hacer eso, instrumentos. Y entonces ya también hay un proceso, como el trabajo biográfico, también hay un proceso para incluir la biografía nocturna. A ver, eso es lo que me gustaría en estos últimos años de mi tarea profesional, encontrar compañeros y amigos y personas que se presten para que desarrolláramos cada vez más esos instrumentos, porque lo que yo conozco fundamentalmente son ejercicios que da Steiner, ¿no? Pero claro, habría que ver cómo seguimos avanzando y desarrollando eso. En este momento, para mí, lo que es básico de esa metodología pues son indicaciones como las que él hace de poner un especial cuidado en el momento del dormir y en el momento del despertar, porque son los umbrales donde se tocan esos dos mundos o esas dos formas de conciencia, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando piensas en lo que son las necesidades de la vida de nuestros días, dices, pues ya no parece fácil. Si yo me levanto a golpe de despertador, poco tiempo tengo de pasar por el umbral, ¿no? Y sin embargo, fíjate, en otros momentos, decían los campesinos y la gente que vivía con los ritmos de la naturaleza, que cuando se despertaran no había que mirar directamente la luz, sino que había que quedarse un poquito en sí mismo, porque para escuchar lo que venía del otro lado, porque de ese lado es de donde vienen los impulsos y las cosas nuevas para nuestra biografía. Siempre hemos dicho que la noche porta consejo, pero ¿de dónde salen los consejos? Exactamente, sí, ¿de dónde salen los consejos? Ahí la pregunta. Claro, la pregunta que desde los que tenemos la suerte en creer en una vida espiritual y en la trascendencia, ¿por de dónde van a venir? De mi propio ser espiritual y del trabajo que están haciendo las jerarquías en mí, desde los ángeles y los arcángeles y el Cristo y bueno, y todos los seres de la corte celestial. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces digamos que estás casi pidiendo ayuda para hacer ese trabajo en equipo, otra vez buscando esa comunidad, ¿no? Claro, sabes, es que eso sí que ha sido algo que para mí ha sido también un impulso, y es los encuentros humanos. Parte desde la creencia de lo que dicen en el Evangelio de cuando dos o más estéis reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros, ¿no? Eso quiere decir, ninguno de nosotros solo puede. Y más en un tema como este, porque también es muy dado a que podamos especular, a imaginar, ¿no? Entonces es ese trabajo en comunidad el que nos ayuda a encontrar una cierta objetividad dentro de la subjetividad, con la riqueza que las dos cosas tienen. Yo creo que he llegado aquí porque un pajarito te había dado el chivatazo de que yo estaba en ese mover interiormente. ¿Cómo podemos hacer esto, ¿no? El año pasado ya con otros amigos que no eran biógrafos, con otras dos personas, estuvimos haciendo un intento de unir lo que es el conocimiento del karma y la biografía, porque también tiene que ver con esto, con lo que estamos hablando del mundo que viene de la noche, ¿no? De nuestras intenciones kármicas. Y ahí intentamos hacer como un primer conato de eso, pero no llegamos muy lejos porque estamos demasiado metidos en cosas, y porque además, dice Steiner, nosotros empezamos haciendo un ejercicio que él dice para el conocimiento del karma, para ver cómo encontrar en esas relaciones kármicas, en lo que nos pasa, en los acontecimientos cotidianos, y él avisa ahí muy bien que hay que desarrollar coraje para hacer el ejercicio tantas veces como se necesite, el ejercicio que él da, porque dice que hasta que no lo has hecho 60 o 70 veces no puedes tener la esperanza de que aquello vaya a dar algún resultado. Y fíjate que el ejercicio es para entender la conexión
conexión entre un momento en esta biografía y lo que pasó en vidas anteriores, ¿no? También dice Steiner que al menos se necesita tener el conocimiento de 2 vidas para poder encontrar el sentido kármico de algunas cosas. Y como podrás imaginar, nos falló el coraje. El coraje y la paciencia. Queríamos ya que nos pasara algo y ver a efectos especiales y cosas maravillosas. Que siempre pasa eso, Ludi, tenemos mucha prisa, mucha ansiedad. Claro, yo creo que con lo que decías antes del yo soy así, a veces nos puede tanto y tenemos tanta prisa por ser de otra manera que no somos capaces de saborear el que ya soy, aunque sea así. Claro, es cierto, tienes toda la razón. Es un tema esto del trabajo biográfico y bueno, ahora con esta propuesta que tienes ahí me parece interesante y sobre todo esto que decíamos del trabajo en comunidad siempre implica un esfuerzo. Muchas veces nos pasa, ¿no? Creemos que porque somos como, digamos, tenemos un poquito similar la conciencia, los estudios, los conocimientos, que va a ser más sencillo, pero a veces nos llevamos la sorpresa de que no, de que somos seres humanos, seguimos siendo seres humanos a pesar de tener el conocimiento, seguimos teniendo esas debilidades a pesar de tener igual y la intención de hacer algo. Por ejemplo, yo en mi caso estoy trabajando mucho en mí para dejar de meter la pata cuando hablo. Tener la boca tan grande me lleva por naturaleza a decir las cosas sin control, ¿no? Igual y si me pongo algo aquí, el cubrebocas me venía muy bien para medirme, ¿no? Pero digo que es un trabajo que a pesar del esfuerzo, porque muchas veces viene desde la inocencia el fallo. Por ejemplo, hace poco una madre me decía, ay, que le dolía la espalda y no sé qué. Yo le digo, claro, es que a nuestra edad. Y me decía ella, no, pero si yo soy joven. Y yo, ay, perdón, pensé que eras de mi edad, ¿no? Yo le digo, pensé que eras de mi edad. Me dice, no, yo tengo 26 años. Y yo, claro, que una señora de 41 te diga que pareces de su edad. Uno de esos momentos en que dices, qué buena oportunidad he perdido de callarme. Fallé otra vez, Pachi. Sí, mira, lo que dices a mí me parece muy interesante y creo que intervienen diferentes cosas, ¿no? Hablaba hace un momento de dónde vienen esos impulsos para nuestra biografía y todos traemos tareas kármicas y a menudo nuestro mayor don es también nuestra más grande miseria. Entonces no debe ser por casualidad que mira lo que estás haciendo como trabajo y lo maravilloso que lo haces, ¿no? Pero eso se puede seguir perfeccionando y esa es la tarea que te trae el futuro. Entonces, a veces recurrimos al método mecánico, ¿no? Y a decir, lo queremos, pero si yo voy un poquito más allá y en vez de tratar de quitar lo que me pasa, me alío con ello y digo, ¿qué me está dando esto? ¿Para qué me pasa? ¿Cómo me pasa? Se abre un abanico de cosas insospechadas y de paso me ahorro lo del tapaboca y puedo respirar. Claro, digo, es que yo por ponerme una imagen, ¿sabes? Porque Sí. siempre digo, ahora sí voy a ser más consciente y voy a poner atención. Antes de hablar, voy a decirlo con todo cuidado. No, pero no, o sea, hasta a veces siento que la situación, mis circunstancias se ponen a posta ahí a propósito para que yo vuelva a caer. Claro, porque fíjate, es muy bonito y a mí me encanta ver eso que llamamos errores. Y siempre pensamos, bueno, o queremos pensar, parece que tenemos que ser perfectos, que ya tenemos que estar al final del camino. ¿Y qué va? Somos obras en construcción y algunos estamos echando los cimientos ahora. Entonces, ya queremos ver todo construido, ¿no? Y de decir, si yo soy capaz de conectarme con lo que me pasa y verlo como un desafío, como una oportunidad de desarrollo, es completamente diferente que si lo veo como algo que no puedo hacer. Y las dos cosas son verdad, ¿eh? Pero va a depender de la actitud que yo tengo, lo que voy a querer hacer con eso, ¿no? Y si me permites, muchas veces decimos, es que soy consciente de que me pasa esto. Y a mí ahí me da mucha risa, porque digo, de que soy consciente, ¿sí?
Probablemente lo que tengo es cierta información y mi pensamiento intelectual cree que se lo sabe todo, pero también sé que tengo en este momento, a nivel de mi propio desarrollo y del desarrollo de la humanidad, apenas estamos empezando lo que es el desarrollo de ese alma consciente. Y una de esas características es que nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra voluntad van cada uno por un lado. Y que el trabajo consiste en que yo los ponga juntos. Y eso a lo mejor ni siquiera en algunos aspectos no lo voy a conseguir en esta encarnación, porque es muy grande. Entonces pienso una cosa, siento otra y hago una tercera. Y como venga alguien por allí, se me olvida y pasa otra cosa rápidamente. Sí, la tan deseada congruencia, ¿no? Claro, ¿no? A mí me parece que sería maravilloso no aspirar a la perfección, que es lo que nos suele pasar cada rato, sino aspirar a la coherencia. Voy a ser coherente con lo que tengo y con lo que puedo hacer con ello. Claro, sí, es cierto. Ahora no sé por qué, pero bueno, ya saben que yo siempre les comparto mi vida personal porque no tengo otra cosa que compartirles. Claro. Pero, por ejemplo, mi hija su cuerpo es muy flexible, entonces cuando le toca hacer ejercicios de fuerza, le cuesta, es un reto para ella porque ella lo que tiene pues es todo lo contrario, elasticidad. Entonces cuando la vi intentando andar en bicicleta, se le movía todo el cuerpo, ¿no? Como una gelatina. Y me imaginé ahora justo, eso se me vino a la mente cuando tú dijiste que están haciendo ahí el esfuerzo, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Me imaginé el cuerpo de mi hija haciendo así en la bici. Claro, ¿no? Ese es el trabajo para desarrollar una nueva capacidad, ejercitarla. Y eso lo hacemos con todo aquello que no sabemos. Empezamos a ejercitarlo desde el mismo momento en que decidimos hacerlo, a pesar de no saber. Esa es la riqueza. Y mira, respecto a lo que dices de que solo tienes para compartir tu vida personal, pues chica, ya es mucho. Teniendo en cuenta que eres modelo único en el universo, ¿qué más quieres compartir? Bueno, me encantaría compartir así, el autor fulano de tal dijo, ¿sabes? Estas personas que son súper sabias que están diciendo, porque no sé quién dijo tal y tal y tal. Y yo si lo apunto, sí te lo puedo decir, pero si estoy así en la vida cotidiana, solo vienen experiencias propias. Pero fíjate, eso es otra vez lo que decía antes de cómo nos engaña nuestro ego, ¿no? Nuestro orgullo, nuestra falta de autoestima, que viene a ser el otro extremo del orgullo, que es nuestra impotencia, de que nos hacen creer que lo que nosotros tenemos vale menos que lo que tienen otros. Y fíjate que a mí me parece maravilloso descubrir lo que te he dicho antes y realmente creértelo. Es decir, es que soy diferente y esa diferencia es lo que yo tengo que aportar, pero tengo que conocer cuál es mi diferencia, no para presumir de ella, que oye, de vez en cuando se nos escapa, pero cuál es verdaderamente el núcleo de lo que yo soy, dónde me diferencio de lo establecido, porque es a partir de ese desarrollo de lo que yo soy el que puedo aportar al mundo, ¿no? El hacerme co-creador con los dioses que ya soy. Entonces, hacerme cargo de eso y llevarlo realmente al mundo, no pretendiendo ser quien no soy. Exacto, que esa también es una trampa en la que caemos en algún momento de nuestra biografía, claro. ¿no? La adolescencia, bueno, es un proceso que vamos a pasar por ahí. Claro, pero sí que hay que tener información que los seres humanos aprendemos imitando. Entonces, para llegar a ser nuestro desarrollo, lo primero que hacemos es copiar lo que hay alrededor nuestro. Luego, por regla general, cuando nos damos cuenta de que eso no nos hace sentir plenos ni bien, lo que hacemos suele ser hacer lo contrario del modelo, que es lo que suele pasar en la adolescencia y los años de la primera juventud. Pero tampoco es. No era ni una cosa ni la contraria. Y entonces viene la pregunta, ¿y entonces qué? Y ahí es donde empieza de verdad ese trabajo de búsqueda de uno mismo. Y empezamos imaginando cómo será la cosa. Y luego atreviéndonos al ensayo-error, a decir, pues esto así o no es, o le pongo de aquí o le quito de allá. Pero vamos
desarrollando esas capacidades a través de insistir una y otra vez, ¿no? Y que uniéndolo con la biografía nocturna, ¿no? Lo que hemos hecho en nuestra vida diurna, como decía, durante el sueño lo llevo, y son las jerarquías espirituales y mi yo superior el que me da la posibilidad de contemplarlo en un momento en que está mi yo, pero no está presente mi egoísmo. Y ahí puedo ver cosas que me permiten desarrollar nuevos impulsos para el día siguiente tratar de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Ese es el consejo que aporta la noche. Y lo que vamos a vivir después, como decía, en el momento del periodo entre la muerte y un nuevo nacimiento. Claro, es que me vienen ahora tantas cosas a la mente, pero por ejemplo decías ahora lo del sueño, ¿no? Lo de que yo creo que es la parte más complicada de entender, porque claro, ahora hasta que no lo veamos hecho, pero me encanta que tengan esta iniciativa y esta propuesta de que no vamos a hacer como siempre decir Steiner dijo, sino gracias a Steiner, a las pautas que ha dado, nosotros ahora podemos crear y ser los creadores de esto, que nos puede ayudar mucho a hacer un trabajo que necesitamos y que nos va a enriquecer, porque esto que dices del consejo nocturno me parece muy interesante, irnos a la cama con esta intención o con esta pregunta, ¿no? Igual a mi ser superior y que me ayude, porque como lo que tú decías, cuando yo tengo un don, que yo también tuve un maestro que nos decía siempre, la buena noticia es la misma que la mala. O sea, yo puedo tener un don, ¿no? Soy una persona que me gusta la comunicación, por ejemplo. Bueno, pero el otro problema de lo mismo, del mismo don, puede ser que te gusta tanto la comunicación que caigas en errores que me pasaron de jovencita, ¿no? De creer que yo era el medio de comunicación. Entonces lo que me decía mi mamá se lo contaba a mi abuelita, a mi papá, a mi tía. Igual y no era así. Mi madre decía no se lo cuentes a nadie, pero eso lo tuve que aprender con los años. Entonces sí que hay muchos temas aquí que me parecen muy bonitos y muy interesantes. Mira, déjame que haga de biógrafa un poquito. Es que fíjate lo que acabas de contar y relaciónalo con lo que has dicho antes de no cerrar la boca. Sigue siendo tu tema de vida desde el principio de los tiempos, solo que te lo vas encontrando en niveles más diferentes. Entonces a lo mejor lo encontrabas en ese nivel más del mundo físico, cortito, que es la familia, y ahora te lo encuentras a nivel del mundo, pero sigue siendo el mismo tema. Bueno, y me siento como un toro que le han hecho así con un trapo, porque se me ha olvidado lo que me habías preguntado. No, te decía lo de esto que ustedes ahora quieren hacer, o tú que tienes esa intención de que ya tienes unas bases, tienes un conocimiento, y que siempre pasa, porque yo creo que el conocimiento es vivo y entonces como que se queda la semillita y llega un momento en el que empieza a crecer y tú empiezas a tener esa necesidad de... Entonces ahora yo siento que tú tienes ese llamado, ¿no? Y que dices, ¿con quién puedo hacer este trabajo en comunidad para que aportemos a toda esta gente que tiene ganas de seguir evolucionando, creciendo y que está ahí, digamos, ya creciendo la plantita? Verás, a mí ahora que tengo casi 70 años, pues me siento muy liberada de muchas cosas. Quizá una de las que más liberada me siento es un poquito de la necesidad de parecer. Me puedo empezar a preocupar más con lo que soy. Y lo que soy es que llevo en este trabajo biográfico 36 años, por cierto, son 3 ciclos de Júpiter, que es el que tiene que ver con la profesión, pero también con la síntesis del pensamiento, y entonces ahora me atrevo de verdad a decirme todo lo que no sé, y es la mayoría de las cosas, o sea, 4 cosas claras. Fíjate, durante muchos años veía el trabajo biográfico y estaba muy fijada en eso que la gente dice, cuando le dices hago trabajo biográfico, y si estás fuera del ámbito antroposófico creen que escribes biografías, eres una especie de historiadora, pero si estás en el ámbito antroposófico te dicen lo de los sextenios, y tú dices sí, pero no solo eso. Los sextenios nos da información sobre un mapa, sobre algo que es una ley genérica, pero cómo eso en mi biografía se plasma, dónde estoy yo, cuál es mi propio mapa, es algo que es absolutamente distinto, porque puedo ir con avance, puedo ir con retraso, en determinados aspectos. Pero vuelvo a decir, tengo que tener en cuenta qué pasa con esa parte de mi yo superior, de ese yo que no es el cotidiano, que es con el que
me suelo identificar cuando hablo yo, pero ese solo para esta vida. Entonces es con el de la noche con el que tengo que empezar a ver cómo lo puedo traer más conscientemente a esta vida. Vuelvo a decirte que se muestra casi siempre en lo que son los impulsos, en cosas que nos llegan y nos llegan a través de sentimientos y de cosas que decimos, pero yo ¿por qué he hecho esto? ¿Sabes? Pero si eso lo miramos, lo buscamos o lo miramos, hay una fuente de información enorme ahí, ¿no? Y eso es donde yo te digo que me doy cuenta que a lo largo de estos 36 años de profesión no he hecho adecuadamente, porque estaba más ocupada en lo que parecían las cosas o en un aspecto de las cosas y decir, un día, pero si me he dejado la parte de verdad más importante que tiene que ver con ese aspecto del yo superior. Y fíjate, trataba yo, cuando daba así seminarios o todo eso, hablaba de en el momento del nacimiento coinciden en nosotros 3 corrientes: la hereditaria, la que viene a través de nuestra familia, la medioambiental y la individual. Y me quedaba tan contenta y además muy convencida. Y de decir, claro, si yo en vez de nombrarlo como individual o nombrarlo solo como individual, lo nombro como herencia kármica de mi individualidad, la cosa ya empieza a ser completamente diferente. Y es ese principio, por ejemplo, que hace que mis genes, mi determinación genética, que supuestamente en este momento de nuestro conocimiento científico dicen que son nuestros padres que nos lo proporcionan, pues eso hace que mis genes sean un 99,9% diferentes de los de cualquier otro ser humano. No solo de los genes de mis padres, sino de cualquier otro ser humano. Y eso, dicen los genetistas, que no puede ser explicado ni por lo que viene de la herencia, ni lo que viene por el ambiente. Y fíjate, dice Steiner en un libro que se llama La Teosofía del Rosacruz, que cuando hablamos del carácter humano adulto, más del 90% de ese carácter tiene que ver con esta herencia kármica y solo quedaría un 10% para lo que corresponde en las cosas que podemos hacer en esta vida. Así que imagínate el panorama que se abre delante de eso. Guau, claro, sí, es cierto. Claro, ¿no? ¿Cómo llegamos? Ya te digo que él da indicaciones y habla de ese cuidar cada vez más el momento del dormir y el despertar. Nos da la retrospectiva, es decir, hacer cada noche ese ejercicio de conscientemente poner lo que hemos vivido en el día, conectarlo con ese mundo de la noche. Nos da en todo ese ciclo de relaciones kármicas un montón de información. Vuelvo a decir que en el volumen 5 me parece que da un ejercicio que se hace en 4 noches para entender la relación que tiene lo que yo hago ahora con mis vidas anteriores. Pero dice, al menos tenemos que conocer 2 vidas para poder hacer la experiencia. Igual que también nos dice, para tener una visión más completa de lo que pasa en un septenio, tenemos que esperar al septenio siguiente. No lo podemos hacer y nosotros, pues, como tú decías antes, tenemos mucha prisa. Queremos correr cuando todavía no sabemos andar o andamos a gatas. Oye, ¿y el trabajo biográfico nos puede ayudar a darnos pistas sobre la vida anterior? O como dices tú, ¿lo podemos solicitar previo a dormir para ir recibiendo información? Fíjate, a mí eso me parece apasionante. Lo que somos en esta vida, de donde partimos, tiene que ver con los estados de conciencia y con lo que nos ha pasado en la vida anterior. Entonces de ahí llegan nuestras potencialidades, ¿no? Nuestras características, aquello que es lo que solemos decir que somos, ¿no? Nos llegan también tendencias a las enfermedades, porque nos llegan cosas buenas y malas, ¿no? A mí en mi trabajo también algo que me parece muy importante y como tema en mi biografía ha sido todo lo que tiene que ver con el tema de la muerte, el misterio de la muerte. Y me encantó encontrar una cita de Steiner donde decía que morimos cuando nuestro cuerpo físico ya no es capaz de contener el estado de conciencia que hemos alcanzado en una vida. Entonces nos tenemos que deshacer de ese cuerpo para poder seguir avanzando.
pasando. Y eso hacemos en la vida post-mortem y nos ayudan las jerarquías a construir un nuevo cuerpo físico en unas circunstancias determinadas para que se pueda seguir haciendo ese cambio de conciencia. Y como decía, nos siguen ayudando cada día durante la noche. ¡Qué maravilla! La verdad es que sí nos dejas aquí mucho trabajo. No te preocupes, el mismo que yo tengo. Sí, porque es muy lindo pensar en estos temas y sobre todo ser valientes, como decías tú, el coraje para hacer el trabajo, me parece muy interesante. La verdad es que yo creo que sí debe de ser necesario hacer este trabajo biográfico para cada uno de nosotros, porque es bello mirar atrás también y ver el recorrido y yo por eso siempre digo, cada que conozco a una persona, ahora mismo tengo la capacidad que antes no la tenía de ver frente a mí un universo, ¿no? Tan fantástico, porque luego te cuentan estas historias de sobreviví a tal, sobreviví a que me rompieran el corazón, a que me enfermé y casi me moría. Y todo eso dices, wow, ¿y cómo saliste de ahí, no? ¿Cómo saliste de esa historia? ¿Cómo te sentiste después? Para mí, escuchar siempre las historias de vida es inspirador, como decías tú. No tiene que ser Mahatma Gandhi el que venga a charlar conmigo. Cualquier persona, que a veces creemos que somos cualquier persona, pero es que realmente yo conozco mujeres que me han contado tragedia tras tragedia y las ves con una actitud impresionante, ¿no? Y luego ves jovencitos que tienen una vida sencilla, que los ves con una actitud de pereza, que dices, madre mía, por favor. Fíjate, ahora a mí se me está dando la circunstancia de que cada vez vienen personas más jóvenes a consultarme, ¿no? Que son hijos y a veces nietos de personas con las que en algún momento trabajé. Pero a poco que te abras a ese encuentro humano, a poco que te abras, primero a contemplar a quién tienes enfrente de ti. Y no estoy hablando de cosas esotéricas, estoy hablando de ver su apariencia física, de ver sus gestos. A poco que pongas atrás tus prejuicios de cómo tendría que ser ese, cómo te gustaría a ti que fueras, y a poco que llegues a poder recordar que es un ser espiritual, de ahí llegan una cantidad de fuerzas que a mí por lo menos me hacen enamorarme cada vez de ese ser humano. Y mira que no lo hago del todo bien, pero cuando soy capaz de recordar todo esto, dices, pero qué maravilla somos todos y cada uno, ¿no? Y cuando ves ahí cómo se van anudando, cómo es eso de lo que llamamos las leyes del karma, que no deja de ser la ley de causa y efecto, ¿no? Y cómo eso se pone cada día y cada momento en marcha, pues es que no puedes tener más que admiración, ¿sabes? Es una cosa como decir, fíjate, leí que decían que el encuentro humano en el futuro será la nueva religión, cuando desaparezcan las formas de religión, y será ese encuentro entre personas lo que va a hacer, ¿no? Porque sería un encuentro entre dioses, sabiendo que esos dioses forman parte de todas las jerarquías espirituales, ¿no? Y que con ellas presentes a la obra. Así que imagínate, yo a veces me da vergüenza porque digo, bueno, yo me estoy entrenando y además cobro. Pero sí, esa es otra de los dones para mí del trabajo biográfico, ¿no? Que puedo ponerle una conciencia que no soy capaz en la vida cotidiana, ¿no? Y también lo que decía, cuando recuerdo este mundo de la noche y recuerdo que esa persona está ahí porque hay una parte de lo que él es que tiene que ver con esa determinación kármica, de lo que tiene que ver con su necesidad en este momento para seguir avanzando y desarrollándose, para poder construirse como ser humano individual y además hacer su aportación a la humanidad, que es además otra cosa, ¿no? Con eso de decir, empezar a tener otro respeto y otra escucha a lo que esa persona me muestra, ¿no? Y ya te digo, con todo esto del trabajo biográfico y esa investigación del karma, y así me gustaría no irme sin contarte algo que me encantó descubrir, y es que Steiner, toda esa información sobre el karma, ¿no? Es como la última parte de su vida sobre la Tierra, donde le da importancia especial. Y en un pequeño librito de Ita Beckman que se llama A los amigos, de lo que ella cuenta ahí es que Steiner es solo a través del Congreso de Navidad donde habla abiertamente de las leyes del karma, porque antes no se podía hablar o no se podía hablar con esa claridad. Ita Beckman dice que cuando hablamos del karma y de lo que viene de la vida
prenatal, no solo post-morte, le estamos dando mucho la lata al señor Ahriman, que no le gusta nada, porque le hace tambalear lo que él quisiera hacer del ser humano, ¿no? Y entonces, si hablamos de esa vida prenatal, si tenemos en cuenta y el conocimiento de esa vida prenatal y de las cosas que viven a través del karma, estamos facilitando que haya ese desarrollo espiritual no tan material en la vida de la Tierra, y que con el tiempo eso será lo que espante a los últimos demonios ahrimánicos. Así que fíjate, por si no tenías bastante con el trabajo que te había dado, para que tengas más. Pero es bonito esto, ¿no? Claro, me parece un trabajo, ya te digo, necesario. En algún momento de tu vida lo tienes que hacer, y me alegra mucho escuchar que cada vez va a tu consulta gente más joven. Eso es fantástico. Oficialmente estoy jubilada, pero a mí me gusta decir que estoy jubilosa. Porque sí que trabajo menos y trabajo de otra manera, pero a veces no puedo decir que no a personas que vienen, ¿no? Y con todo este tiempo del confinamiento que hubo y todo esto, pues por ejemplo he aprendido a trabajar online, cosa que para mí era ¿cómo poder hacer eso, ¿no? Si no está esa presencia. Y me he dado cuenta que a través de esto que llamamos lo virtual también llega algo, y que también los seres espirituales nos ayudan a que lleguen las cosas de otra manera. Y entonces sí que ahora es mi trabajo, o lo que yo entiendo que es mi trabajo, es ponerme a disposición, ponerme al servicio de lo que el mundo me pide. Y bueno, de vez en cuando me puede la vaguería, pero vamos, trato luego de hacerlo un poco mejor. Pues fantástico, Ludi. Hemos aprendido muchas cosas contigo. Muchas gracias por ser así, tan sencilla, tan divertida, tan tomarlo a la ligera, porque yo creo que eso también nos quita un poco de peso de encima. A veces habemos personalidades muy exigentes y que nos cargamos muchas cosas encima, y verlo así como lo has expuesto nos encanta, porque como también dice la querida Mabel Millor, si nos vemos como viejos peregrinos, ¿verdad? Que vamos en esta vida y en la otra y en la otra, y así, que vamos acumulando ahí también conocimiento, pero también ciertas cargas, pues nos libera cuando nos dicen tú tranquilo, que todos estamos igual y vamos por el mismo camino y vamos aprendiendo, o sea que llévatelo con calma, ¿no? Con calma y como dice el poema, sin olvidar la ayuda siempre presente del mundo espiritual, y que no nos falte el valor para el despertar espiritual cada mañana y cada noche. Muchísimas gracias a Ludi por habernos compartido todo esto que sabe, todo este sentido del humor maravilloso que tiene y que contagia, así que muchísimas gracias. Espero que la hayan disfrutado, y todos los que se quieran animar a ese proyecto que ella está trabajando, pues ahí está la invitación. Pueden dejar sus comentarios para que ella después se ponga en contacto, si así tiene que ser. No me voy sin antes recordarles que en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com tienen a su disposición ya el curso de la enseñanza de la lectoescritura que nos comparte nuestra querida Sara Justo, que es un curso maravilloso en el que estoy segura que van a aprender muchísimo, porque ahí nos comparte ella cómo estructurar la clase de idiomas de manera que los niños puedan disfrutar e integrar plenamente ese conocimiento, ese aprendizaje que el profesor va compartiendo con tanto cariño y desde el corazón. Así que ojalá puedan adquirir este curso, que de verdad es una maravilla, es una joya que tenemos que aprovechar a estas grandes maestras que se han especializado y que han trabajado durante tantos años, y ahora puedan compartir todo eso que les ha enseñado la experiencia. Así que para quien esté interesado, para quien sea profesor, maestro de idiomas y quiera tener otra forma de llevar a cabo esa clase, ahí está la invitación a que puedan tener este curso, este taller de 3 horas de duración, en donde Sara nos comparte esos conocimientos tan importantes. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Ya saben que como siempre estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentran como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y mis mejores deseos están contigo, ya lo sabes siempre, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner.
Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.